Este es mi Nissan 350Z, que de fábrica trae un motor que solo genera 306 caballos de fuerza. Y no me malentiendan, son números bastante decentes, pero no suficientes para mis propósitos, y es por eso que ya no está. Y también por esto. Dadas estas circunstancias es que tomé la decisión de duplicar el caballaje de mi Z, no simplemente reconstruyendo el motor y poniéndole un turbo, sino que haciéndole swap, utilizando un motor Hellcat proveniente de este Widebody 2018, que no simplemente tiene dos pistones extras, sino que de igual manera un supercargador, llegando a generar 707 caballos de fuerza. Pero por supuesto que para llevar a cabo nuestra misión tenemos que preparar tanto el motor como nuestro chasis. Y en sí lo principal con el chasis es hacer cortes, ya que después de hacer varias pruebas nos dimos cuenta de que no hemos hecho llegar el motor en la posición adecuada. Siendo más específicos, el motor lo hemos hecho llegar hasta esta distancia. Hay un par de centímetros más en los cuales tenemos que avanzar para que tope con la pared de fuego. Lo que sí me di cuenta es que nos podríamos deshacer fácilmente de toda esta otra segunda pared del fuego, ya que simplemente nos separa la batería y de igual manera cubre la cablería que se dirige hasta el sistema de ABS. Por supuesto, un tanto complicado, pero para nada imposible, así que nos tenemos que poner a trabajar. Y aunque el compartimiento del motor no estaba tan sucio, me sentí en la necesidad de limpiarlo para que se viera mucho mejor. El respectivo desengrasante y power wash era justo y necesario. Tuve que quitar los limpiaparabrisas ya que estaban en mi camino a la hora de cortar. De igual manera las líneas de aire acondicionado y los cables que van en el lado del pasajero. No solo eso, sino que de igual manera me di cuenta que las líneas de los frenos me iban a hacer estorbo, tanto al lado del pasajero como al lado del conductor. Voy a tener que considerar la idea de redireccionar esas líneas por otro lado. Llegó la hora de cortar. Y ahora sí, prácticamente todo lo que teníamos que cortar se ha quitado. No se ve tan bien y siéndoles sinceros no me gusta para nada, pero por supuesto que lo vamos a tener que hacer que se vea mucho mejor. Así que tranquilos, este solo es la primera etapa. Sí me alegra bastante de que no corté ninguno de los cables, por supuesto, nada se comprometió más de lo debido. Ahora bien, con esta herramienta es que vamos a limar lo restante para así hacer mucho más exacto. Ahora sí, los cortes del Z quedaron terminados a un 100% y déjenme decirles que quedaron mejor de lo esperado, especialmente porque esta es la primera vez que corto un chasis. En esta área sí me gustaría explicarles un poco el por qué la dejamos así, ya que cuando intentamos meter el motor la primera vez nos dimos cuenta que topaba la tapa de válvulas del lado del pasajero, así que mejor dejarla expuesta y ver si va a ser suficiente o tenemos que cortar más. Por supuesto que no lo vamos a dejar así. Después de asegurarme de que el motor quede a un 100%, le vamos a soldar una placa de metal y de igual manera darle un retoque de pintura para que quede como que si nada ha pasado. Y lo mejor de todo, que hasta el momento esto es lo único que tenemos que cortar para que así quede el motor del Hellcat. Así que es válido decirles que el chasis ya está listo, es hora de empezar a preparar el motor. I don't have anything to say. I mean, other than this motor's dumb and big. You should have went with an LS. It would have been way better. You are the one who told me, hey, put the Hellcat swab on it. I didn't say it was a good idea. I just said, you know. Too late. Is it? Yes. Probably. I mean, you got the engine. I already cut the chassis too, so. Oh, better make it fit then, huh? Y por supuesto que eso no será un problema gracias a Conversiones LOJ. Ya que ellos diseñaron un kit de conversión Hemi para chasis de Z33 y de igual manera Infiniti G35. Créanme que ellos se encargaron de hacer mi proceso de swap mucho más fácil, diseñando todas estas partes de excelente calidad. Prácticamente aquí está todo lo que necesito para mi chasis y lo mejor de todo es que sí vamos a poder reutilizar la transmisión de Nissan 350Z. Reconozco que suena un tanto loco ponerle 707 caballos de fuerza a esa transmisión, pero es que son reconocidas por ser muy fuertes. De igual manera, no está de más decirles que este kit
es diseñado y pensado para el motor 6.4 Hemi, no específicamente para el motor Hellcat que nosotros vamos a utilizar. Es más, este es el primer cárter para un motor Hellcat puesto en un Nissan 350Z, que por supuesto ellos van a tener disponible en su website. Lo mejor de todo es que la placa de adaptación entre el motor y la transmisión lo puedes utilizar con un 6.4 y un 6.2. Un dato curioso es que este driveshaft es exactamente el mismo diseño que utilizaría si le estás poniendo un motor LS. En este caso nos fuimos con uno de aluminio. En los soportes de motor sí me dejó bastante impactado la gran calidad que tiene. Ojo, no son sólidos, aquí tienen unos bushing muy bien diseñados, que es más, déjenme y ellos les expliquen. Alright, so here we have our Hemi swap engine mounts for the G35 350Z. This is our left-hand mount. I'll grab a right hand off the shelf in a minute, but one of the things I wanted to talk about was just the way we design our mounts at LOJ to make them durable and handle the power that a lot of these engines are capable of producing. All of these mounts are mild steel, 1/4 inch thick, and one of the things we do with our motor mounts is you'll see we've got this billet aluminum pedestal here. There is a energy suspension urethane bushing in the middle here, but because we bolt through the bushing with a sleeve in the middle, as the engine torques, there's no way to tear that bushing apart. You'll see a lot of other engine mounts out there, factory mounts or aftermarket swap mounts, where they use a double-sided like stud style mount. So it's like a rubber puck with a stud coming out of each end, and then a nut goes under the cross member on the car and a nut goes on the top of the mount. And what'll happen with those style mounts is that when you're clutch kicking when you're drifting or launching when you're drag racing and they've got those shock loads of a lot of torque being produced, they can actually tear those mounts apart. But with the way this pedestal is designed, there's basically no way to tear the bushing apart in this, so it just makes the engine mounts more durable and more suitable for really high horsepower applications, whether it's street or race. And because there is a bushing in there, you still get vibration control, so it's not like you're running on solid motor mounts like some full race cars are. So it's a nice compromise with tons of strength and durability for high horsepower applications. Sí tuve que comprar otra transmisión, ya que este kit está diseñado con la versión del BQ35DE y no la HR que venía en mi 350Z, que por supuesto no fue un problema encontrar. Esta específicamente la compré en una de las importadoras locales. Y sería muy válida la pregunta, porque de igual manera me lo hice yo. ¿Cuál es la diferencia entre la transmisión del HR y el DE? Y déjenme les muestro el diseño del bell housing. Como pueden notar, acá tenés el espacio del sensor en la parte de abajo y en la del HR viene por arriba. Esa es toda la diferencia. Y por cierto, las del HR son un poco más resistentes. Un dato curioso es que me esperé a ver este cárter por primera vez con ustedes. No les voy a mentir, me gusta bastante que tiene el acabado en negro. A mi parecer se ve mucho mejor que el gris de fábrica. Y como pueden notar, aquí tenemos todo lo necesario para utilizarlo en nuestro motor. Y aunque el kit está bastante completo, hay una parte que me hace falta, ya que ellos no te lo ofrecen debido a que yo estoy utilizando el 6.2 supercargado. Y es el clutch. Como pueden notar, el Hellcat de fábrica trae un twin disc y el kit está diseñado para un single disc, que no siento que sería muy cómodo utilizarlo en este caso. La buena noticia de todo esto es que si te quedas con un 6.4 Hemi, podrías reutilizar el clutch normal de un 350Z. Y créanme que me encantaría decirles que esto es todo lo que necesitamos para solventar los problemas con mi swap, pero no es así, ya que también tenemos que preparar el motor por un par de detalles. Lo primero que vamos a tener que reemplazar, y si era consciente, era la bomba de power steering, ya que esta es eléctrica y necesitamos una hidráulica. Y antes de que me digan en los comentarios, Fernando, no necesitas power steering y te estilo carro de carreras, solo les quiero recordar que son 875 libras al frente de carro. ¿Se imaginan lo difícil que sería girar el volante cuando me esté parqueando? Así que no, sí creo que lo vamos a necesitar. Es por eso que decidí comprar esta bomba hidráulica original de Mopar. Siéndole sincero, se me hizo muy fácil encontrarla. Solo le tendríamos que hacer unas líneas custom de alta presión para hacerla funcionar sin ningún problema. En donde sí se pusieron un tanto complicadas las cosas es en saber qué computadora iba a utilizar, y es por eso que mejor, para no complicarme, decidí irme con una Holier Dominator, que aquí la tenemos. Por supuesto que traducido sería dominador. Déjenme y se las muestro. Me gusta bastante cómo viene empaquetada, la respectiva sticker, y aquí está la computadora. En realidad que es mucho más pesada de lo que pensé, pero se ve bastante genial. Hasta donde tengo entendido, es la mejor del mercado hasta el momento y se supone que puedes controlar todo lo que necesites
excepto algo bastante importante en el motor del Hellcat, que sigo sin entender. Lastimosamente no hace funcionar las válvulas variables del motor del Hellcat. Es por eso que vamos a tener que eliminar ese sistema con esta cosita que cuesta solo $40. Lo único malo de hacer el BVT Delete es que está adentro, exactamente enfrente del árbol de levas, y prácticamente tendremos que desarmar todo el frente del motor. Y ya que lo vamos a desarmar, ¿por qué no hacerle un par de mejoras? Decidí comprar esta polea aftermarket, que es mucho más liviana y de igual manera un 10% más grande, que nos va a ayudar a hacer girar más el motor y por ende más boost. En pocas palabras, terminé gastando mucho más de lo pensado, porque gracias a esto tuve que comprar esto, y ya que desarmamos para poner esto, decidí comprar esto. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero ustedes me entienden. Paso número 1 para realizar este procedimiento es quitar todas las partes, que honestamente es bastante fácil, pero ojo, sí te recomiendo que te asesores con alguien que sepa para hacer el paso número 2, ya que es muy delicado y puedes destruir tu motor si no lo sabes hacer. En este caso yo me refugié en mi buen amigo Tim. Ready for the exam? You look like if you're gonna do a surgery right now. Oh. Well, it's actually a surgery. I'm doing surgery on your engine, man. Come on. Es muy importante identificar en qué posición está tu motor y de igual manera marcarlos para luego hacerlos llegar a 0 grados, tanto el árbol de leguas como el cigüeñal. De igual manera tienes que ponerle a un pin al tensor de la cadena para así compresionarlo y poderlo extraer sin ningún problema. Ya que extraíste eso y de igual manera te aseguraste de que todo está a 0 grados, puedes extraer la tapa de tu árbol de levas, ya que ahí es donde necesitamos colocar el pin que compramos para eliminar el sistema de válvulas variables. So the spring on the outside of the cam phaser allows the cam phaser to return to its home position when the engine is shut off. And this tool keeps that spring in one position during the disassembly process. So if you don't use the tool, then it'll go. I don't know how to read that. I don't know what it says. I can't read it. El pin no necesita ser colocado en ningún lugar específico. Donde vos sintas que queda mejor, ahí lo presionás, porque no va a haber ningún problema. Después de eso solo es cuestión de ensamblarlo, que ojo, solo tenés que quitar 4 de los 5 tornillos y de ahí descompresionar el resorte. Y ahí está, listo para ser instalado. Por favor, no reutilices tu tornillo de árbol de levas, le tenés que dar 70 libras de torque, así que es muy probable que si ocupas uno usado lo quebres. It's done. That easy. Ya que estamos poniendo una polea más grande, necesitamos hacerle espacio y así es como lo tenés que hacer. De igual manera tenemos que limpiar antes de poner empaques nuevos, porque sí, no me quiero arriesgar a reutilizarlos. Son un tanto difíciles de conseguir, pero es mejor hacer las cosas bien desde el principio. Y ahora sí, estamos listos a un 100% para empezar a ensamblar el motor por completo. También es necesario que desbastes 2 tornillos para así hacerle espacio a la polea. Para evitar cualquier tipo de deslizamiento entre tu polea nueva y el cigüeñal, necesitas taladrarlo y ponerle un pin de seguridad. Sí, yo sé, puede ser un tanto arriesgado y aquí sí tenés que tener mucho cuidado en este procedimiento, ya que solo tenés 2 oportunidades. No querés taladrar demasiado y después dañar tu cigüeñal por completo. Después solo es cuestión de que pongas la base y darle el respectivo torque para que quede sin ningún problema. Y así es como se va a ver ya instalada a un 100% y podés proceder a poner la polea. Y por supuesto que no me arrepiento de haberla comprado, ya que no solo es más liviana, sino que de igual manera se ve mucho mejor. Como todo, tenés que darle el respectivo torque para evitar inconvenientes, no solo en la primer polea, sino que de igual manera en la polea de accesorios. Y ya que estaba fuera, ¿por qué no de igual manera reemplazar los empaques de la bomba de agua? Créemelo que siento una gran paz mental al saber que reemplacé todos los empaques y no simplemente reutilizarlos. Por supuesto que el supercargador no es nada liviano y de igual manera tenés que darle el torque respectivo no de 1 en 1, sino como lo especifica el manual del fabricante. Y por qué no, instalar de un solo la bomba de power steering para tener todos los accesorios completos. No está de más decirles que también el alternador es un aftermarket, no puedo utilizar el de fábrica. Y por supuesto que estos soportes de motor se ven mucho mejor que los de fábrica. A este punto ya solo necesitaba despegar el motor del estante para así terminar de instalar todas las partes que van por debajo.
el cárter y el tubo que recoge todo el aceite. Y no solo eso, sino que de igual manera la placa de adaptación para poder instalar nuestra transmisión. Pensé que ya estaba listo para montar todo el kit, pero estoy equivocado. Como pueden ver, la placa ya la había puesto y ahora que estoy listo para poner todo el cárter, tengo que cortarle cierta parte al bloque. Aquí podemos corroborar que la parte del pasajero es la que prácticamente se tiene que eliminar, ya que esto no lo vamos a utilizar para ningún propósito. Y no solo eso, sino que también a la transmisión le voy a tener que hacer un par de cortes debido al motor de arranque, ya que el que vamos a utilizar es aftermarket y la posición en la que está colocada es más ancho. Así que para evitar que golpee de igual manera en el lado del pasajero, porque ahí es donde va a estar colocado, vamos a cortarle esta pestaña para evitar cualquier inconveniente. Ojo, también dicen que tengo que cortarle cierta parte al bell housing para que no tope el clutch a la hora de ponerlo. Quiero dejar prácticamente todo lo mecánico ensamblado a un 100% para así no tener que volver a sacar el motor. Desbastar la transmisión para tener el espacio suficiente fue bastante fácil. Ahora bien, no les voy a mentir, en el blog sí se complicaron un tanto las cosas, ya que es mucho más sólido y el espacio estaba un tanto incómodo. Como todos saben, tenés que limpiar la superficie antes de poner cualquier empaque y utilizar el respectivo silicón Toyota porque sí, es el mejor. Ahí donde lo ven, este es el empaque más caro que he comprado en mi vida. Pagué casi $200, pero bueno, todo sea por la calidad de fábrica. Pueden notar, el cárter ya está puesto y quedó a un 100%. De igual manera, me alegra informarles que el motor de arranque quedó a la medida. El corte que hicimos fue justo y necesario. Sí lo voy a tener que volver a quitar a la hora de poner la transmisión porque esos tornillos tienen que traspasar el bell housing. Ahora bien, llegó el momento de poner el clutch, pero sí lo voy a tener que quitar de ahí, ya que no le vamos a poder hacer el torque necesario. Necesito tenerle una superficie más firme. Creo que no fue una muy buena idea ponerlo así, ya que los nuevos soportes de motor ya están instalados en mi blog. Necesitamos remover estos de fábrica. Un dato bastante importante es que necesitas quitar el valero del cigüeñal, ya que no lo vas a utilizar. El volante de inercia nuevo para este swap ya lo trae instalado. There we go. Y no se me había olvidado ponerle el tornillo a la polea, sino que necesitaba tener el motor fijo para darle el torque respectivo, de igual manera a todos los tornillos del volante de inercia. La última pieza de rompecabezas es este clutch gracias a Mantic USA. Han diseñado este prototipo que es un Twin Disc. Va a ser la primera vez que lo utilizan en algo como esto y me siento afortunado al podérselo poner al Z. Necesitaban un proyecto que le fueran a dar el abuso necesario para así probar su resistencia a un 100% y me alegra saber que nos tomaron en cuenta para esa labor. Claro que les vamos a hacer caso a un 100%. Sí nos sorprendió bastante que instalar la transmisión fue mucho más fácil de lo que pensamos. Normalmente es un dolor de cabeza. Sí tuvimos que utilizar la cámara para revisar que todo el espacio estuviera bien a un 100% y de igual manera ver que el clutch engranara. Al fin les puedo decir que tengo ensamblado a un 100% el motor Hellcat con la transmisión de 350Z. Por supuesto con el respectivo clutch. Siéndoles 100% sinceros, ensamblarlo ha sido bastante fácil. Lo difícil ha sido lidiar con todos los inconvenientes. Para ustedes ha sido un par de segundos, para mí ha sido días de retraso, ya que no tenía los tornillos justos, me hacía falta empaque, etcétera, etcétera. Cosas que lastimosamente no podés prevenir, especialmente en un proyecto como este. Pero para ustedes va a ser mucho más fácil, ya que les puedo brindar toda la información para que se ahorren tiempo y de igual manera un par de dólares. Después de una larga espera, el momento de la verdad ha llegado. ¿Será que todo este trabajo ha sido en vano y el motor no nos va a caber? Siéndoles sinceros, estaba bastante nervioso. Sí tuve que remover el shifter ya que no cabía así como lo queríamos poner. Después de hacer eso, sí logré hacer llegar el motor a la posición necesaria. Sí tuve que hacer un corte extra ya que nos estaba topando un poco en esa parte, pero nada significativo. No solo eso, sino que de igual manera poner toda la suspensión frontal para asegurarme de que quedara un 100% y no con cierto grado de desnivel. Por poco se me olvida poner todos los
los tornillos del soporte de la transmisión. En realidad estoy un tanto sin palabras. Lo logramos. Oficialmente el Z ha dejado de ser un V6 para pasar a ser un V8 supercargado. Como pueden ver, el motor y la transmisión ya están adentro y todo quedó mucho mejor de lo que pensé. Sí me alegra bastante que no tuvimos que cortar mucho más y de igual manera en ambos lados tenemos suficiente espacio para poder fabricarle los headers. Y si hablamos de cómo se ve por la parte de arriba, todo quedó de igual manera mejor de lo esperado. Sí me alegra bastante que en la parte trasera ya no tenemos que cortar nada más. Y no me malentiendan, soy consciente a un 100% que tenemos mucho, pero mucho más trabajo por hacer, pero este es un gran avance. No nos podemos quedar con la duda y tenemos que ver qué tal va a quedar el capó. Y creo que no va a ser necesario cortarlo, ya que si le ponemos unos Spacer Aftermarket acá, levantaría lo suficiente y no habría que sacrificar este capó. Y yo sé que Lee no está contento con eso. Ahora solo es cuestión de combustible, componentes electrónicos, suspensión, frenos y hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, adiós.